en que se caracterizaban principalmente es que si tenían una entrada de aire comprimido de simple efecto o dos entradas y salidas de aire comprimido de doble efecto. Por lo tanto, si tenían solamente una, el cilindro de simple efecto, este es el doble, el cilindro de simple efecto es controlado siempre por una válvula por ejemplo, siempre por una válvula 3-2. Así sea esta monoestable o biestable, no interesa. Pero siempre tiene que ser una válvula 3-2. ¿Por qué? Porque solamente tiene un servicio. En cambio, si es de doble efecto, tiene que ser controlado por una válvula 5-2. Porque tiene dos servicios. Y estos atienden a cada una de sus entradas y salidas de aire comprimido. ¿De acuerdo? ¿Esto está claro? Ahora, siguiente. Nosotros empezamos trabajando con cilindros donde cada uno de ellos tenía sensores reed switch que identificaban la posición en que estaba el vástago a través de su émbolo magnetizado y le poníamos dos sensores S1 y S2 para saber la posición, ¿de acuerdo? Y le poníamos una etiqueta A y, por ejemplo, B. Y le decíamos que este tiene sensores S3 y S4 para poder saber en qué posición estaba cada uno de los cilindros. Y a las posiciones le decíamos A más, A menos. Esta sería la posición A menos. Y la posición A más era cuando el vástago estaba extendido. A más. Esta sería la posición B menos. Y la posición B más era cuando el vástago estaba extendido, ¿de acuerdo? Y cada una era identificada por sus respectivos sensores. Por ejemplo, A más era identificada por S2, B más por S4, B menos por S3 y A menos por S1. ¿De acuerdo? Y luego venía la parte del diseño electroneumático. Hasta aquí solamente hemos hablado de componentes. Ah, me olvidaba de algo importante. Recuerden que los sensores tienen 3 hilos, ya lo conocen por su prototipo, de 0 voltios, 24 voltios, todos los sensores, los 4, ¿de acuerdo? Y nosotros, de manera general, hemos asumido que son PNP y normalmente abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando su señal se activa, eso quiere decir que se ha detectado algo, o el sensor ha detectado algo metálico, metálico no metálico, un color, dependiendo de la característica del sensor, la señal pasa a ser 24 voltios. ¿De acuerdo? Normalmente abierto y PNP. Este es el común de los sensores que hemos identificado. Pero pueden haber cambios, ténganlos claros, si es que
en el enunciado se los comenta, sobre todo con el caso de algunos sensores que podrían ser NPN, por ejemplo, normalmente cerrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. A ver, ahora, lo siguiente que vimos fue la forma en que nosotros podíamos diseñar un circuito electroneumático, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver directamente aquí, permítanme un segundo. Vamos el flexing acá. ¿Dónde está? Un segundo. Perdido práctica, chicos. ¿Verdad? Listo. Tres, cuatro. Listo. Muy bien, a ver. Entonces tenemos aquí, vamos a ver, S2, S1, S2, S3 y S4. Sí, sí. Muy bien. El caso inicial que vimos es cuando teníamos, por ejemplo, dos actuadores. Cada uno tenía que ser controlado por una válvula. En este caso, si son dos actuadores de doble efecto, tienen que ser controlados por una válvula 5-2, ¿de acuerdo? Y suponíamos que cada uno tenía un sensor read switch para identificar la posición del vástago, ¿de acuerdo? De esta manera, en este punto S1 está activado y en este punto S3 está activado, ¿de acuerdo? Si yo muevo, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el vástago salga, S2 es el que se va a activar, ¿de acuerdo? Igual cuando S3, cuando el vástago salga, S4 es el que va a estar activado. ¿Qué me decía si tenía una secuencia como esta, por ejemplo, A más, B más, A menos, B menos? Lo que me decía la metodología es que debía de colocar un relé por cada uno de los movimientos, por cada uno de los pasos de la secuencia. ¿Y qué me decía
Voy a borrar acá esto. Sí, no está. Porque no sé cómo poner. No sé. Está arriba. Listo. Entonces, ¿qué me decía la metodología? Coloco un relé por cada uno de los pasos de la secuencia y luego tenía una metodología que me decía colocar el botón de Start seguido de un contacto normalmente abierto del último sensor que se activa. En este caso, S3. S3 es el que detecta que la posición es B-, seguido de un contacto normalmente cerrado del último relé. Y eso energiza a mi primer relé y este relé estaba enclavado. Acá es donde vimos el concepto de enclavamiento. El enclavamiento siempre, por favor, siempre va después de la señal, no va antes. Si ustedes lo colocan aquí, está mal, ¿de acuerdo? Porque en este caso S3 pasaría a tener la función de romper algún enclavamiento, no estarías enclavando nada. La idea de colocarlo después de la señal es no depender de si S3 o de la señal correspondiente está activada o no. Al momento que se energiza K1, se cierra este contacto de tal manera que la corriente fluye por aquí hasta que K4 se abre y en ese momento se rompe el enclavamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me decía la metodología? Colocar el botón de Start o el pulsador de Start, seguido del contacto normalmente abierto del último sensor, seguido de un contacto normalmente cerrado del último relé, y eso energiza a mi primer relé. Y mi primer relé va enclavado. En la siguiente línea, un contacto normalmente abierto del sensor que me va a avisar, o de la señal que me va a avisar, que K1 ya hizo su trabajo. K1 debe de producir A más. ¿Y cómo sé que ya se produjo A más? Porque S2 se activa, ¿de acuerdo? S2, para que S2 se active, el vástago debe de estar totalmente salido y el émbolo debe estar en esta posición. Listo, entonces es un contacto abierto del sensor que se activa cuando K1 hace su trabajo, seguido de un contacto normalmente abierto del relé anterior, y eso energiza al siguiente relé. Y este relé se enclava. Igual, siempre el enclavamiento después de la señal, nunca antes, por favor. No se equivoquen ahí. Y así seguimos. Luego, un contacto normalmente abierto de la señal que se activa cuando K2 hace su trabajo. Cuando K2 hace su trabajo, S4 se activa, seguido de un contacto normalmente abierto del relé anterior, y eso energiza a mi siguiente relé, que también va enclavado. ¿De acuerdo? Y finalmente, el contacto normalmente abierto de la señal que se activa cuando K3 hace su trabajo, eso quiere decir S1, seguido de un contacto normalmente abierto del relé anterior, y eso energiza mi último relé. Como es la última línea, no es necesario enclavar, ¿de acuerdo? Solamente porque es la última línea. Caso contrario, sí deberíamos enclavar. Muy bien, esto era mi fase de mando, ¿de acuerdo? Es muy importante que identifiquemos que en la fase de mando están las señales, los sensores, ¿de acuerdo? Y luego teníamos la fase de potencia. En la fase de potencia teníamos un componente adicional, que era la válvula solenoide. La válvula solenoide es aquel componente que se relaciona con el solenoide de mi válvula. Bueno, para los que vieron en el proyecto y armaron sus válvulas, ustedes al momento de colocar el cable dentro del solenoide, desarmaban la parte, uno de los extremos, y ahí colocaban el cable. El cable lo colocaban en la válvula solenoide, ¿de acuerdo? Y eso va encajado en un solenoide, que es el que va en la válvula.
que finalmente cuando se energiza la válvula solenoide, se produce la energía en el solenoide y hace que la válvula cambie de posición, esté conmutando. ¿Para qué? Para dejar pasar el aire comprimido hacia el cilindro. Entonces, en la fase de potencia, por eso se le llama así fase de potencia, se energiza, siempre con 0,24 voltios, cada una de las válvulas solenoides correspondientes a las válvulas, a los solenoides, perdón, de la respectiva válvula. ¿Y cómo sé quién gobierna a esta válvula solenoide? Pues los relés que están relacionados con su cilindro. Si Y1 hace que se mueva A, tengo que identificar cuáles son los relés que están relacionados con A. A más lo produce K1 y A menos lo produce K3. El más es un contacto normalmente abierto y el menos es un contacto normalmente cerrado. Igualmente, para la válvula solenoide Y2, tenemos que esta gobierna el movimiento de B. Por lo tanto, B está gobernado por los relés K2 y K4. Y de esta manera colocamos K2 como contacto abierto porque corresponde a B+, y K4 como contacto cerrado porque corresponde a K-. Esto cuando es una válvula monoestable, donde solamente tiene un solenoide. Si tuviéramos dos solenoides, como lo vimos en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es colocar cada uno de los solenoides y un solenoide va a ser gobernado por un relé y el otro solenoide por el otro, ambos abiertos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá en la metodología? Cuando les hagan una pregunta respecto a esta parte, viene una pregunta relacionada, incluido con un temporizador, por ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio similar a este para que lo recuerden. Pero creo que la metodología está directa. Tienen que identificar básicamente lo que se va a revisar son los temas de enclavamiento, que los coloquen adecuadamente, que asignen los relés. Es muy similar a lo que voy a revisar en el trabajo. Dime, Carlos. Sí, profe, y en el examen podría venir una pregunta que requiera contadores y temporizadores. Justamente por eso se la vamos a hacer completa. Ok. En el examen lo que va a venir es que ustedes, dentro de una descripción, que va a ser tanto muy directa, van a tener que armar la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, luego de armar la secuencia, van a tener que hacer la fase de mando y la fase de potencia. Entonces, tienen que hacer todo el proceso. Identificar la secuencia, identificar las señales correspondientes a cada uno de los pasos de la secuencia, asignar los relés y hacer su fase de mando y su fase de potencia, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a hacer una de las secuencias clásicas que es A más, B más, 3 segundos, A menos, B menos. ¿Hay una pregunta acá? Mauricio me dice, ¿todo será a mano, profe? No, todo es a mano, ¿no? El examen es presencial, todo a mano. Por eso es que este lo voy a hacer a mano para que vean. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tengo mi actuador A con mis respectivos sensores para identificar la posición, mi actuador B con sus respectivos sensores para identificar la posición, lo primero que tendrían que hacer es identificar que A más se identifica con S2, luego se va a producir B más, y B más, ¿quién me dice que ya se produjo? S4. Luego, esta es una temporización, A menos, ¿quién me dice que ya se produjo? S1 y B menos, S3. Como este tiene una temporización, no hay problema, la metodología es la misma, K1, K2, K3, K4
y K5. Tiene 5 sensores. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, la fase de mando. Donde colocamos 24 voltios y 0 voltios. Primero colocamos nuestro start. Y seguidamente un contacto normalmente abierto de la última señal. ¿Cuál es la última señal? S3. Seguido de un contacto normalmente cerrado de el último relé, y eso energiza a mi primer relé, K1. Y esto va enclavado. ¿Dónde se enclava? Aquí no, aquí, después de la señal. ¿Por qué? Porque necesito que, independientemente de si S3 está activo o no, K1 siga funcionando. ¿Quién rompe el enclavamiento en este caso? K5. ¿De acuerdo? Luego, continúo. ¿Cuál es la señal que se activa cuando K1 hace su trabajo? S2. Seguido de un contacto normalmente abierto ahora de K1. Y eso energiza a mi siguiente relé, que es K2. Y eso también va enclavado. ¿Listo? Y luego, la señal que se activa cuando K2 hace su trabajo, ¿cuál es? S4, seguido de un contacto normalmente abierto del relé anterior, K2, y esto va a ir a mi relé temporizador de 3 segundos, ¿de acuerdo? Que lo hemos denominado K3. Y esto también se enclava. Listo. Luego tenemos una línea adicional de la señal que se activa cuando K3 hace su trabajo. Cuando K3 hace su trabajo, K3 es un relé temporizador, entonces no hay ninguna señal que se va a activar. En este caso, podría ir directo hacia el contacto normalmente abierto del relé anterior, K3, y eso energiza a mi siguiente relé, que en este caso es K4. ¿Listo? No es necesario enclavarlo. ¿Por qué? Porque el fin del enclavamiento es no depender de la señal. Entonces, como no hay ninguna señal, no es necesario enclavarlo. Listo. Luego, la señal que se activa cuando K4 hace su trabajo es S1, seguido de un contacto normalmente abierto del relé anterior, y eso energiza a mi siguiente relé, que es K5. Y como es la última línea, no es necesario enclavarla. Y listo, con eso ya tengo toda la fase de mando. En la fase de potencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Siempre energizado por 24 y 0 voltios. Vamos a tener las válvulas solenoides. Para eso ustedes tienen que identificar claramente si es que no están. Si Y1, por ejemplo, este tiene es alimentado por su válvula monoestable Y1, y este de aquí es alimentado por su válvula solenoide Y2. Entonces, si Y1 es la válvula solenoide que energiza al solenoide Y1, que a su vez hace que cambien de posiciones la válvula para dejar fluir el aire comprimido que va a mover al cilindro A, entonces aquí deberían ir
los contactos de los relés relacionados con A. En este caso, K1 y K4. Listo. Y en la siguiente válvula solenoide, Y2, deberían ir los relés que van con B, K2 y K5. K2 y K5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos el movimiento de cada uno de los pasos de la secuencia en la fase de mando y la fase de potencia, y me falta un relé, el relé contador. ¿Qué pasa si quiero que esto de aquí se ejecute, por ejemplo, 4 veces? Lo que tengo que hacer es utilizar un relé adicional, que en este caso es el relé contador. ¿De acuerdo? Vamos a ver si puedo sacar un color acá diferente. Azul. El relé contador. El relé contador lo voy a colocar acá para no... El relé contador va en la fase de mando. Tiene 2 entradas y 2 salidas. La primera se coloca en paralelo al último relé. Y la segunda es un pulsador que lo que va a hacer es resetear la cuenta. Cuando se termine la cuenta, recién se va a energizar. Entonces, para desenergizarlo, tengo que colocar este pulsador que me va a resetear mi relé contador K6 en este caso. Y para asegurarme que se termine la cuenta cuando llegue a 4, o sea, recién se va a energizar cuando se termine la cuenta, al inicio, en mi primera línea, coloco un contacto normalmente cerrado de dicho relé. De esta manera, cuando termine la cuenta, este relé se va a energizar, por lo tanto este contacto normalmente cerrado se va a abrir y nunca más se va a energizar K1 hasta que yo reinicie la cuenta. Y de esta manera ya tengo mi fase de mando y mi fase de potencia con todos los componentes que hemos estudiado. Mi recomendación: estudien las combinaciones que hay de esto, de esta secuencia, porque por ahí podría venir una similar, ¿de acuerdo? Y tengan claramente el dibujo, si es que no se lo dan, poder identificar, para yo poder saber qué sensores han asignado, Y1 de quién es, etcétera. Y tener ordenada la fase de mando, la fase de potencia, con los solenoides en la fase de potencia, los sensores en la fase de mando, etcétera, ¿no? Bien numerados sus relés. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Dime, Christopher. Profesor, tengo una consulta. ¿Por qué en este caso K3 y K4 no se enclavan? K3 sí está enclavado. Claro. ¿Y K4? K4 no se enclava, mira. ¿Por ¿Por qué qué? es el final? No, mira. K4, perdón. Ahí, a ver. Un ratito. En este caso K4, la línea, esta línea le corresponde a K5, ¿de acuerdo? A K5, por favor. Vamos a ver si es que lo están viendo. Ahí está. ¿Sí ven mi mouse? Esta línea de aquí le corresponde a K5, ¿de acuerdo? Si los vemos en el Fluid Sim, las líneas se colocarían así. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, línea 7, línea 8, y esta línea 9,
línea 10 y línea 11, por ejemplo. Esta línea 8, que corresponde a K5, no se enclava porque es la final de la secuencia, ¿de acuerdo? Y en este caso, la línea 7, que le corresponde a K4, no se enclavó. ¿Por qué? Porque aquí le corresponde la señal que se activa cuando K3 hace su trabajo. Pero K3 es un relé temporizador y no hay ninguna señal asociada. Por lo tanto, aquí no hay ninguna señal, entonces no tiene sentido tener un enclavamiento aquí. Por eso es que esta no está enclavada y esta tampoco. Esta por ser la final y esta por corresponderle una señal del relé anterior que corresponde a un relé temporizador. ¿Más claro, Christopher? Sí, profesor, gracias. Entonces, ahí mi recomendación es que practiquen moviendo este temporizador a diferentes posiciones para que vean que esta línea cambia de posición y luego el tema del contador colóquenlo al final, ¿de acuerdo? Para que no se confundan y vayan a colocar algo que no corresponde. Esas serían mis dos recomendaciones. Muy bien, entonces, dime, Mauricio. Mauricio. Había levantado la mano, pero no lo escucho. No, no te escucho, Mauricio. Creo que tu micrófono tiene un problema. Todo será a mano. Eso sí me habías preguntado, ¿no? Y en el examen todos los actuadores tendrán señales. A ver, ¿qué les puedo decir? Hay una pregunta de 4 o 5 puntos de electroneumática que sí, van a tener señales. En caso no los tengan, ¿de acuerdo? En caso no los tengan, mi recomendación es que ustedes lo asuman, ¿de acuerdo? Entonces lo colocan ahí, porque así yo me voy a dar cuenta que saben la teoría y que tienen la metodología, ¿de acuerdo? Entonces por ahí que se confundieron, entonces no lo saben, asuman. ¿De acuerdo? Ustedes asuman algunas cosas para que la fase de mando y la fase de potencia corresponda a lo que ustedes han diseñado. ¿De acuerdo? Esa sería mi recomendación. Pero si mal no recuerdo, sí viene. Entonces, si ustedes conocen algo de alguna manera, primero asuman eso, habrá una resta de puntos, que ya no será perfecto, pero tampoco será cero, ¿no? Ya, listo. Entonces, acá tenemos toda la parte de electroneumática. Si ustedes tienen claro todos estos conceptos, que son los componentes, que son la metodología, cómo poder asignar la fase de mando, la fase de potencia, a qué le corresponde cada una de las válvulas con su respectivo actuador, etcétera. Hay un punto que me estaba olvidando en electroneumática y el tema del aire comprimido, ¿de acuerdo? Repasen la parte de las ventajas y desventajas del aire comprimido. ¿De acuerdo? ¿Qué favorece? ¿Cuáles son los cuidados? Que también lo hemos conversado en clase. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas del aire comprimido? Recuerden que son 10 preguntas más o menos de teoría para marcar directo. Y vamos con... allá. Luego vimos el PLC, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer una simulación ahí con algunas preguntas relacionadas al PLC. En el caso del PLC, ya saben las características principales, ¿de acuerdo? Que es programable y reprogramable, ¿de acuerdo? El controlador lógico programable. Vamos a hacer la misma secuencia, ¿de acuerdo? A más, B más, 3 segundos, a menos, B menos, ¿de acuerdo? No vienen contadores en PLC, así que tranquilos, ¿de acuerdo? Y el mismo escenario con mi cilindro A y mi cilindro B. S1, S2, S3 y S4. A más,
S2, B más S4, A menos es S1 y B menos es S3. ¿De acuerdo? ¿Qué me decía la metodología? Que lo separe en memorias. En este caso, esto corresponde a la memoria 1 y esto corresponde a la memoria 2. ¿Cómo sé cómo separarlo en memorias? Porque en las memorias no pueden repetirse las letras, ¿de acuerdo? No interesa el más y el menos. Lo que interesa es que no se repitan las letras. Entonces, acá hay un A, B, un temporizador, y luego acá se repite un A. Entonces aquí termina la memoria 1, ¿de acuerdo? Y comienza la memoria 2. En el caso de la memoria 2 tengo A y tengo B. Listo. Tengo dos memorias. ¿Qué me dice la secuencia de pasos que tengo que colocar o las instrucciones utilizando el método set-reset? Es que todo comienza con un start. Y lo primero que tengo que hacer es setear la memoria 1 y resetear la última memoria, por favor. Si tienen 2 o 3 o más memorias, siempre es la última memoria la que se resetea en el segundo peldaño, ¿de acuerdo? Primer peldaño, segundo peldaño. Primer peldaño, segundo peldaño. Ahora, dentro del proceso, va a haber una pregunta donde ustedes tienen, similar al ejemplo que vimos, colocar dentro de un cuadro, dentro de una tabla, la asignación de entradas y salidas a su PLC. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, de manera muy puntual para poder volver a validar con el laboratorio 3 si es que tienen bien identificado cuáles son las señales, cuáles son las salidas dentro del PLC. Entonces aquí ustedes tendrían que asignar cuántas salidas utilizaría en esta secuencia. Pregunta. 1, 2, 3, 4. Dos, muy bien. 2, ¿cierto? Porque tengo solamente dos actuadores que cada uno tiene sus respectivas dos válvulas y las válvulas son las que van conectadas al PLC. Entonces voy a utilizar solamente dos. Voy a conectar mis válvulas, por ejemplo, a Q1 y a Q2. Entonces, solamente voy a utilizar dos salidas. ¿Y cuántas entradas voy a utilizar? Muchas más. Por ejemplo, I1, I2, I3, I4, I5, y me faltan dos. Stop y reset, que serían I6 e I7. Casi me he comido todas las entradas y salidas, todas las entradas de mi PLC. Salidas todavía me quedan. ¿De acuerdo? Entonces, identificar la secuencia, identificar las entradas y salidas del PLC que voy a utilizar y empezar la programación con el método set-reset. Este es lo que se va a pedir. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, en la primera línea inicio con una instrucción, que es un contacto normalmente abierto de start, y seteo la primera memoria y reseteo la última. Luego, lo que hace la primera memoria es preguntar por la última señal. ¿Cuál es la última señal? S3. Si no hay S3, paso de frente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo primero. Voy a setear. ¿Qué es lo que voy a setear? Q1. ¿Y qué va a producir Q1? A más. ¿De acuerdo? Y luego, M1 va a preguntar por la señal S2. ¿Por qué? Porque S2 me va a decir si A más ya se cumplió. Y recién ahí voy a setear a Q2. ¿Para qué? Para que se produzca B más. ¿De acuerdo? Y en ese momento
M1 va a preguntar por S4 para saber si B más ya se produjo, y ahí lo que va a hacer o lo que les corresponde es activar una temporización de 3 segundos. Aquí es donde utilizamos una instrucción interna a modo de señal. Entonces decimos que en el caso del temporizador de 3 segundos, voy a utilizar una instrucción interna de un contacto normalmente abierto que lo voy a llamar T1. ¿Para qué? Para que la memoria M1 espere a T1 y recién ahí T1 le va a avisar cuando ya terminó la temporización, cuando ya terminó la cuenta, y recién ahí voy a setear la memoria M2 y voy a resetear la memoria M1 porque ya terminó su trabajo. Y en este momento comienza la historia de M2, y M2, ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente lo primero que va a hacer es resetear a Q1 para que se produzca a menos. Luego va a preguntar por el sensor que me dice que ya se produjo a menos, que es S1. ¿De acuerdo? Y en ese momento, ¿qué va a hacer? Va a resetear Q2 para producir B-. Y listo. Eso es todo lo que va a hacer M2. ¿De acuerdo? Y finalmente, los pulsadores de stop y reset hacen su trabajo. Stop, ¿qué hace? Resetea las memorias para detener el proceso en ese momento. Y el reset, ¿qué hace? Resetea las salidas para volver todo al estado inicial. Listo. Y esta sería toda la programación. Esta es la programación que se va a solicitar en el examen. ¿De acuerdo? Bien identificada la secuencia. Ustedes tienen que, de acuerdo a la descripción, identificar la secuencia que va a cumplir con el proceso que se les pide. Luego identificar las señales, las entradas y salidas del PLC y realizar su programación. Aquí falta algo. Lo que falta es relacionar las entradas del PLC. Por ejemplo, S3 es I3, S2 es I2, S4 es la entrada I4, el temporizador 1 no, el S1 es la entrada 1 y listo. Y así ya estaría completa y perfecta su programación para esta secuencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, consultas con este recordario de la programación, que me parece que es lo que tenían más fresco? Creo que todos deberían sacar acá todo el puntaje en la parte del PLC, porque lo tenemos así calentito, ¿no? Y seguramente el sábado, con los que van a la exposición, voy a estar presente ahí el sábado. Ahí aprovecho para comentarles ahí no sé si ustedes tienen componentes prestados, voy a revisar, pero el sábado que estoy ahí aprovechamos de una vez para hacer ¿cómo se llama? La entrega o devolución de los componentes, ¿no? Que tienen sus prototipos. Muy bien, preguntas aquí para pasar a la revisión general de la teoría. Pequeño repaso. Listo. A ver, chicos, para calentar motores para la evaluación. Esto no se olviden, por favor, del amigo Michael Jordan, siempre es mi recomendación. Ya saben, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la disciplina ganan campeonatos. Muy bien. Lance su respuesta, por favor. A, B, C o D.
Mauricio dice C, Carlos dice C. ¿Alguien más? ¿Nadie más se anima? Luis dice B. Diana dice C. Miren, si deseo imprimir, Kevin dice C. Bueno, esta pregunta estaba más enfocada a que lean completa cada una de las respuestas y no se apresuren en responder. Y, por ejemplo, dice, si deseo imprimir un modelo para una cirugía de reconstrucción facial que me sirviera de plantillas y guías quirúrgicas para la operación, ¿qué tecnología tendría que utilizar? Aquí vamos a revisar algo. Cuando pregunté, nadie respondió, así que me lo pasé. Pero hay algunas características que ustedes tienen que recordar. FDM, que es modelado por deposición fundida, tiene como característica la rapidez. SLA, estereolitografía, tiene por característica la estética, ¿de acuerdo? Entonces ahí la respuesta creo que era más ligada a la estética. Y SLS, que es sinterizado selectivo por láser, tiene como palabra clave la dureza, ¿de acuerdo? Cuando esto es polvo de metal, esto es un líquido que se va endureciendo para hacer un diseño estético, y FDM son polímeros, ¿de acuerdo? Derivados del plástico del petróleo que tienen, que van siendo depositados, por eso es modelado por deposición fundida, para crear objetos. Con base en estos tres términos, entonces nuevamente pregunto, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta estaría ligada hacia SLA, hacia la B, pero aquí había un pequeño detalle, ¿no? Si deseo imprimir un modelo para una cirugía de reconstrucción facial que me sirviera de plantillas y guías quirúrgicas para la operación, reconstrucción, tiene que ver bastante con la estética, con el diseño. La respuesta sería estereolitografía, SLA. Pero miren el detalle. Sinterizado selectivo por láser, SLE, por ser más rápida y de bajo costo. Esta descripción corresponde a FDM. Estereolitografía, SLA, porque produce piezas resistentes. Esta descripción corresponde a SLS, modelado por deposición fundida, puede producir diseños muy estéticos. Esta descripción corresponde a SLA. ¿De acuerdo? Entonces, más que la tecnología, tengan en cuenta estas palabras claves para que no se confundan. ¿De acuerdo? En este caso, la respuesta correcta era la D. ¿De acuerdo? Ahí nadie la tiene. Solamente porque no solamente había que leer la tecnología, sino también cada una de las descripciones que estaban erradas, evidentemente no correspondían. ¿Sí? ¿Queda claro? Revisen entonces, tengan en cuenta cada una de las características principales de la tecnología. ¿Mm? Y recuerden también que cuáles son los tipos o los materiales con que se imprimen cada una de estas tecnologías. Polvo, líquido y derivados de plástico o polímeros. La siguiente. Los actuadores neumáticos de simple efecto o de doble efecto pueden controlarse con válvulas monoestables. ¿Verdadero o falso? Vamos chicos, suelten su respuesta.
3B. Y la gran respuesta era el por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Y recuerden que no interesa, es correcto esa parte, ¿dónde está? Acá está. No interesa si son de simple efecto o de doble efecto, ¿de acuerdo? Monoestable o biestable hace referencia a cómo voy a cambiar de posición, ¿de acuerdo? Más que el control que tengo sobre un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, válvulas monoestable, así sean 3-2 o 5-2, pueden trabajar con simple o doble efecto. Lo importante es que de simple efecto tiene que ser necesariamente 3-2, así sea monoestable o biestable. Igual, de doble efecto tiene que ser una válvula 5-2, que puede ser monoestable o biestable. Muy bien, esa sí la atinaron. Espero que los demás lo tengan claro. Si no, este es el momento. Esta estaba regalada. Me parece que no va a venir nada de normas, pero ¿cuál es? A, B, C, D o E. Rodrigo, Andrés, muy bien. Esa estaba sencilla. La norma 61.131 que habla sobre la programación de PLC, en su capítulo 3 habla sobre los lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Y espero verlos en sus trabajos en la parte de normativa. Esa estaba sencilla. Ajá, a ver, se requiere controlar un cilindro neumático de simple efecto utilizando un PLC. Se cuenta además con finales de carrera mecánicos para detectar las posiciones retraída y extendida del vástago. ¿Cuál debe ser el elemento de control final para lograr este objetivo? A, B, C, D o E. Lean la con paciencia, hay harto flor en la pregunta, pero esto es simple. Evidentemente aquí te está dando la descripción de una válvula, ¿no? Se requiere controlar un cilindro neumático de simple efecto utilizando un PLC. Entonces en el medio tienes que conectar una válvula. ¿Por qué? Porque la válvula es la que va conectada al PLC. Se cuenta además con finales de carrera mecánicos para detectar las posiciones retraída y extendida. Ese es flor del vástago, porque va relacionado al cilindro. ¿Cuál debe ser el elemento de control final para lograr este objetivo? El elemento de control. Estaban hablando de la válvula y, uy, ¿qué decía ahí? A ver, E y B, y B. La respuesta correcta, para empezar necesitaríamos una válvula 3-2, pero como hemos dicho, no interesa si es monoestable o biestable, ¿de acuerdo? Lo que interesa aquí es que si es de simple efecto, tiene que ser gobernado por una válvula 3-2, así sea monoestable o biestable, porque no me han dado más información para poder decidir si necesito de ser una válvula monoestable o biestable. Por ejemplo, si me hubiesen dicho que cada pilotaje tiene que ser controlado, entonces necesariamente tendría que haber sido una válvula biestable, porque de esta manera, a través del pilotaje, podría energizar cada una de las posiciones. Pero si no me lo mencionan, entonces podía ser cualquiera, mono o bi, y la respuesta correcta era la E, como bien han dicho Mauricio y Christopher, ¿no? Más de una opción es correcta. La siguiente, un controlador lógico programable PLC es una forma especial de controlador basado en microprocesador que utiliza memoria programable para almacenar instrucciones e implementar funciones lógicas como
A, B, C o D. Lancen la respuesta, chicos. Christopher dice C. Mauricio dice la D. Mariana la C. Acá hay un detalle importante. Nosotros, bueno, secuenciación de todas maneras, ¿no? Evidentemente, en un proceso luego colocamos como una secuencia, entonces tiene que producir o almacenar instrucciones que obedezcan una secuenciación. Temporización, hemos visto instrucciones de temporización. Conteo, lo vimos al final. También viene instrucciones de conteo, pero también tiene instrucciones aritméticas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las instrucciones aritméticas? ¿Recuerdan cuando yo colocaba instrucciones de esta manera, en secuencia? Esto correspondía a esta instrucción y esta instrucción. Y recuerdan cuando colocábamos algunas instrucciones así. Esto corresponde a la O. Esta instrucción o esta instrucción, ¿de acuerdo? Estas corresponden a instrucciones del tipo aritmético. Entonces, también hay posibilidades de hacer sumas, restas, que son ya más avanzadas, pero la respuesta correcta en este caso era la D, ¿de acuerdo? Pero me parece que no hay muchas preguntas de teoría de PLC. Más que nada vienen de programación. Pero de todas maneras, tenganlo muy claro, por favor. Listo, acá. Esto para que la respondan ahí, me lancen ahí cuál sería la respuesta. Si reemplazamos el sensor con etiqueta S2 por un sensor normalmente cerrado, ¿qué cambio debería hacer en la programación? Acá tengo el clásico enclavamiento que hemos visto en la programación en Logosoft, ¿de acuerdo? Donde si pulso la señal que está en el sensor S1 o se activa, por ejemplo, el sensor S1, que está conectado a la entrada I1, se va a activar Q1 y por efecto del enclavamiento se va a mantener activado. Y si el sensor S2 detecta algo que está conectado a I2, se va a romper el enclavamiento. Pero me dicen, si reemplazamos el sensor con etiqueta S2, si reemplazamos este sensor por un sensor normalmente cerrado, ¿qué cambio debería hacer en la programación? Recuerden que nosotros vamos a asumir por defecto que son sensores PNP normalmente abiertos. Pero ustedes no tenían un sensor, pero recuerden que tenían un pulsador que era normalmente cerrado, que para efectos de este ejemplo funcionaría de manera similar. Si tuvieran un sensor normalmente cerrado, que es S2, y S2 está conectado a I2, ¿qué cambio tendrían que hacer en la programación? ¿Ah? Ya sería un poquito más, también valdría la de Mauricio. También, ahí están las dos opciones. Muy bien. La de Rodrigo sería más directa. Recuerden que hay varias opciones, en este caso no he dado posibilidades, simplemente para que recuerden el enclavamiento. Y lo más directo podría ser, para no